Ahí estamos, ¿se ve? Sí, sí. ¿Sí? De veras, el agradecido soy yo de poder compartir. Gracias, pastores, por la confianza. No saben lo que hicieron, este acto de conciencia. Pero lo lindo es poder hermanarnos y poder disfrutar de lo que el Señor tiene para cada uno. Celebro este tipo de encuentros, la escuela, espacios como estos de capacitación, realmente tomarse un día en la semana y un martes y venir a entrenarse, capacitarse es meritorio, así que les felicito por esto. Desafiante el tema hoy. Sé que arrancaron hace muy poquitito el tema de la escuela profética, un ministerio muy emparentado con el ministerio apologético. Quisiera, como ya que se está empezando, trazar algunos matices y con la Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Amén. Con la Biblia vamos a ver algunas definiciones, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender de qué trata esto, de este ministerio, ¿no? Hasta el año 2020, por 25 años desarrollé un ministerio pastoral como pastor de iglesia local. 2 años antes de finalizar esa etapa, digamos, cuando fue todo el tema de la despenalización del aborto y todo esto, digamos, progresivamente el Señor me fue llevando de un ministerio local a un ministerio nacional, empezando a viajar por todos lados y a, digamos, levantar a la iglesia del Señor, ya no en la esfera local, sino en otro ámbito, a poder sumarnos en este desafío de levantar esos valores cristianos y de poder levantar una voz como hijos de Dios, una voz que sea sentida en la sociedad. Y desde ahí, 2018 hasta acá, vengo desarrollando un ministerio más de corte apologético. Cerramos una etapa como pastores de iglesia local por amor a la iglesia, digamos, y por amor al Señor. La iglesia necesita un pastor local, digamos, y yo estaba yendo de un lado para otro, no podía desarrollar ya más esa función. Y de alguna manera empecé más a focalizar en el ministerio apologético. Vamos a algunas definiciones, si les parece. La palabra apologética tiene que ver con presentar defensa. ¿Sí? La apologética, les anoté una definición sencilla, tiene que ver con esa disciplina dentro de la teología que va a estudiar la defensa de la fe cristiana, que va a ofrecer evidencias, argumentos en favor del cristianismo y va a dar respuesta a cualquier objeción, a cualquier marco ideológico que quiera atacar la fe cristiana. Es decir, los apologistas son, dentro de la iglesia, los defensores de la fe, los que saltan para defender la fe. ¿Me van siguiendo? Sí. Por ejemplo, en el caso del aborto, en el caso de la ideología de género, la mayoría de los perversos reclamos que hace ese marco ideológico precisamente es contrario a parte de nuestras concepciones que tenemos como cristianos, ¿sí? Están basados en falacias, en mentiras, en errores que en forma bien perversa corrompen incluso el sano pensamiento, aún desde las bases cristianas. Y un apologista es alguien que está preparado para presentar argumentos, para defender con fundamentos ese ataque ideológico que viene hacia los valores cristianos. El apóstol Pedro, ¿tienen Biblia ahí? Me ayudan con 1 de Pedro 3:15, lo tienen acá en 2 versiones, pero si lo quieren anotar, y seguramente es un texto que habrán escuchado y saben, el apóstol Pedro nos encargó a todos los creyentes que estuviésemos siempre preparados para presentar defensa. Y esa palabra defensa en griego la tienen ahí abajo en amarillito, es apología. La palabra apología en griego significa
defensa. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Sí? La NBI, como tienen ahí, dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón. Es decir, que a ver, nosotros somos cristianos, pero cuando hay alguien que objeta algo de nuestros valores, obviamente que tenemos una lista de versículos bíblicos que podemos dar respuesta. Pero la Biblia es un libro maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Palabra de Dios para nuestra vida, en nuestra norma de fe y práctica. Pero si nosotros damos como respuesta o argumento un versículo bíblico, y la conversación se acaba en 2 minutos, porque si la persona no es creyente no va a decir, mira, todo bien con la Biblia, ese libro es valioso para vos, pero yo no creo, digamos, no significa nada para mí. Entonces, la apologética, además de tener fundamentación bíblica, se basa en tener argumentos, razones, explicaciones, que aparte de todo eso, pueda dar respuesta y defender la fe cristiana. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Sí. Dice Pedro, estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Por qué hay que presentar defensa? ¿Cuándo uno presenta defensa? Cuando hay un ataque, cuando te están atacando. La palabra es defensa, ¿no? Cuando te estén atacando. Y precisamente, ¿quién está atacando a la iglesia? Y bueno, varios marcos ideológicos, las izquierdas, el lesbofeminismo abortista, fue este fin de semana la marcha por la vida, de la cual su pastor es un referente maravilloso. Yo celebro que puedan tener un pastor abierto, un pastor y pastores que están militando en estas causas y que son referentes en una lucha que de veras me llena de orgullo. Por eso es mi amigo, ¿no? Me llena de orgullo. ¿Saben? Hay muchos pastores que no se meten. Hay muchos pastores que en esta batalla, diría Bauman, distracción corte, se hacen los distraídos, o no se meten, por varias razones, pero tener, digamos, un sacerdote, un pastor, un líder dentro de la iglesia que entiende la batalla cultural y que moviliza a la acción a su gente es maravilloso. Dios les bendiga, pastores. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Es una bendición contar con gladiadores así. Los videos adentro del auto y fuera del auto. Se han viralizado y siempre con una palabra que encausa la reflexión y nos lleva también a poder reflexionar sobre esto que vivimos. Ahora, cualquier palabrita, cualquier valor de corte moral que uno haga en este tiempo, que quiera defender la vida cristiana, enseguida es interpretado como un crimen de odio, como una... Entonces, hoy vemos que hay marcos ideológicos, frentes políticos, colectivos que se organizan para atacar específicamente al cristianismo. Y ahí tenemos que presentar precisamente defensa, ¿sí? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, grandes apóstoles, líderes de la iglesia del primer siglo, eran grandes defensores de la fe. Obviamente eran evangelistas, eran pastores, eran apóstoles, misioneros, pero fueron también apologistas, fueron defensores de la fe. Y el Nuevo Testamento nos da un detalle de esa batalla, de cómo ellos desarrollaron la defensa de la fe. Por supuesto que el más grande de todos los apologistas fue nuestro Señor Jesucristo. Él realmente presentó una batalla cultural y en el marco de ese ámbito se puso el foco de ataque, era dentro de la comunidad judía, los fariseos, los rabinos de la época, que metían otro marco ideológico contrario a la revelación de Dios. Y es Jesús que hace una batalla cultural y espiritual con ellos también. Pero si hay alguien en el Nuevo Testamento que es un paladín de lo que representa este ministerio apologético, es el apóstol Pablo, un hombre de batalla, un gran discutidor. Y si tenemos unos minutos, cuando Lucas, el autor de Hechos, si tienen Biblia con concordancia, lo pueden buscar después, googleenlo. Si vos ponés
los versículos en los que en el libro de Hechos aparece Pablo, dice, discutía cada día en la sinagoga con los judíos, en Hechos 19, con los griegos en el Areópago, con los filósofos estoicos. A los rabinos le hablaba como rabino, a los griegos le hablaba como filósofo. Dice, persuadía, hablaba con denuedo, es decir, un apologista es alguien de carácter. Y algunos te corren por izquierda y dicen, pero no sos cristiano. ¿Cómo un cristiano? No, sí sos cristiano, pero el hecho de ser cristiano no quiere decir que uno no le ponga un poco de entusiasmo para defender lo que hay que defender, ¿sí o no? Es decir, con todo el amor, pero Pablo cuando tenía que decir algo, con todo el amor del mundo, lo decía clarito, sin vuelta, diga, Pedro lo mismo, Juan igual. Es decir, eran hombres de combate. Pablo fue un hombre de guerra. Pablo usa la palabra militancia cristiana. Que milite la buena milicia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Es decir, la palabra militancia en Pablo, una palabra militar, una palabra de combate, está muy presente. Y eso nos da, digamos, un marco de lo que se trata este ministerio, que es el ministerio apologético. Dos condiciones fundamentales para hacer apologética. Dos condiciones fundamentales que necesita el ministerio apologético. Ahora vamos a hablar del ministerio profético también, Es una escuela profética. Vamos a hacer alguna definición y vamos a ir al mundo contemporáneo sobre los cuales cómo ejercer batalla, sobre todo en este tiempo. Pero dos competencias fundamentales que tienen que ver con esto y que de alguna manera nos lleva a resaltar un poco estas dos características básicas que tiene que tener para poder entender el ministerio apologético. Un apologista cristiano que quiere hacer apologética debe tener formación y carácter. Dos condiciones irrenunciables, ¿no? Pablo era trilingüe, 4 idiomas, hablaba griego, todo esto nos cuenta Hechos, hablaba hebreo, latín, arameo, cursó un seminario rabínico a los pies de Gamaliel, a los judíos le hablaba como judío, a los griegos le hablaba como griego, tenía toda una cultura, la formación de la Universidad Helénica, es decir, tenía una capacitación que le permitía entrar en diálogo con la gente y dar argumentos, pero argumentos fundados, ¿no? Lo mismo, tenía un carácter importante. Gálatas 2:11, a ver quién me ayuda. Gálatas 2:11. Si lees ahí en Gálatas 2:11, te vas a ver el espíritu, el compromiso, la tenacidad con la que el apóstol Pablo hacía apologética. ¿Ahí lo tienen, Gálatas 2:11? Si el hambre no te dejó ver el meme, vendrá mi comer consigo. Pensé que era la Biblia hablada. A ver. ¿Allá lo tienen? A ver. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Cuando Pedro vino a Antioquía, estamos hablando entre dos grandes monstruos, digamos, estamos hablando entre dos. Cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí, pone cara así, le resistí cara a cara porque era de condenar a Pedro. ¿Qué habrá dicho Pedro que no le gustó a Pablo? Bueno, uno tiraba un poco, Pedro cometió el error, después en Hechos 15 se va a solucionar esto con el concilio de Jerusalén, pero Pedro cometió el error de no querer juntarse a comer con los que no eran judíos, digamos, es una cosa, decir, mirá, te invita un hermano de allá, decir, qué sé yo, es una familia, qué sé, no, yo no puedo. Y Pablo, que estaba misionando con los griegos, digamos, con los no judíos, ¿cómo hace una cosa? Y veía que se convertían, y veían que la gracia de Dios, veía que el Evangelio es universal, que el Señor murió por todos, por judíos y por todo el mundo. Y esto lo manifestó un poco más a Pablo
Ahora, ¿qué tenía? Carácter, tenía tenacidad, ¿sí? Y esto sumado al ministerio apologético son dos características claves: carácter y también capacitación, formación. Ahora, ¿qué es el ministerio apologético? Los apologistas son esos miembros del cuerpo de Cristo que tratan de discernir los tiempos, son estudiosos de los textos bíblicos, conocen la palabra, pero también tienen un amplio manejo de las escrituras y leen el diario, se informan, leen las noticias, y no solo reciben la información, además reflexionan sobre el marco ideológico que se vive en este mundo. Es decir, tienen una comprensión cultural de lo que está pasando, ¿sí? Analizan las corrientes filosóficas, políticas, ideológicas, y como son hombres de batalla, agarran al vuelo, se dan cuenta enseguida si están atacando. ¿Quiénes son los apologistas? Los apologistas son los que defienden la fe. El apóstol Juan, ahí le puse algo medio raro que está ahí, que no se entiende, dice: en argé, en hologos, kai hologos, en proston seon, kai theos, en hologos. Juan 1:1, usted lo conoce. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. Juan empezó el evangelio con los tapones de punta. ¿Por qué? Vos lees esto y dices, en el principio. No. Esto es una mojada de oreja a todos los que estaban atacando al cristianismo en el siglo I, que eran los gnósticos, que estaban negando que Jesús era el Cristo. Y cuando, fíjate cómo empiezan los evangelios. Mateo escribió ¿para quién? Mateo escribe el evangelio para los judíos. Entonces empieza con la genealogía, hijo de, esto le encanta a los judíos, que linaje de, y llega David, era hijo de David, a los judíos les encanta eso, porque Mateo habla del Mesías anunciado. Marcos escribe el evangelio apuntando a los romanos, digamos, ya empieza con el ministerio, digamos, más grande, Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, qué sé yo. Lucas, que es el historiador, apunta a los griegos y hace un análisis minucioso del comienzo del evangelio. Pero Juan no tiene nada que ver con los sinópticos, ni con Mateo, con Marcos, ni con Lucas. Juan es el teólogo, es el apologista del siglo I. Y cuando escribe el evangelio, Juan, que es el último en ser escrito, ya había un gran ataque al cristianismo de gente que decía Jesús no es Dios encarnado. ¿Y cómo empiezan los evangelios? Y todos los evangelios empiezan con el pesebre, los angelitos, los pastorcitos, ¿viste? La Navidad, todo eso. Y Juan arranca así. ¿Cuándo pone el origen Juan? ¿En el nacimiento de Jesús? No. Cuando Juan quiere explicar quién es Jesús, se va al principio, Bereshit, Génesis. En el principio de la creación no había nada. Pero el Logos, el Verbo, Jesús, estaba con Dios y era Dios. ¿Qué está diciendo? Jesús es Dios. Eso fue y si vos lees todo el capítulo 1, esto es un tratado apologética porque le está mojando a la oreja a aquellos que ya negaban que Jesús era el Cristo. ¿Se dan cuenta la garra, ¿no? Entonces, un apologista, ¿quién es? Los apologistas son, así como Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué sistema nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo que nos defiende? Dentro del cuerpo, ¿qué nos defiende de los virus, ¿cómo se llama? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico. Sea bicho, sea bacteria, virus u hongo, los glóbulos blancos que forman el sistema inmunológico es la parte del organismo, del cuerpo, que nos defienden del ataque de los bichos. La vacuna puede ayudar, un antibiótico puede ayudar, un antimicótico, si es un hongo, puede ayudar, pero la defensa natural que tenemos, por creación de Dios, son los glóbulos blancos. Hay 5 clases de glóbulos blancos. Y dentro de uno de ellos, los linfocitos T,
Son los primeros que se paran en la primera línea de combate. Cuando entra un bicho, los linfocitos T van así y son los que al toque saltan. Bueno, los apologistas en la iglesia del Señor serían los linfocitos T. Son los que... A ver, vamos a hacerlo bien. Cada uno responde en base al don. Somos un cuerpo, ¿sí? Amén. El que es maestro, ¿qué ve un maestro? Y un maestro en la iglesia ve cabecitas ignorantes. Entonces el maestro va a querer enseñar, porque tiene ese don, ¿sí? ¿Qué sé yo? Alguien tiene don de hacer milagros, don de orar, interceder por los enfermos. Vos entras a la iglesia, te paran en la puerta un hermano y te dice, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Decime. Bien. ¿No te duele nada? ¿Por qué? Porque el que tiene don de sanidad, él te quiere orar, quiere meter mano a todo, digamos, es decir, él quiere, es su don, ¿sí? El que tiene corazón pastoral, ¿qué ve en la iglesia? Ovejitas como que necesitan pastoreo, ovejitas que necesitan dirección. Entonces te saluda el hermano, la hermanita, ¿cómo estás? Bien. No te vi el domingo pasado. ¿Cómo se enteró? ¿Me está persiguiendo? No, tiene corazón pastoral. ¿Me siguen? Los chicos, los hermanos que tienen un llamado a la adoración y le piden al pastor, hagamos un altar, 24 horas, pará, tuvimos un culto de 5 horas, no, 24. ¿Y qué quieren? Adorar más, porque su corazón, su llamado es ese. ¿Qué ve un apologista? Virus, bacteria y hongo que atacan a la iglesia. Entonces, un apologista, ¿qué hace? Y ve por dónde viene el voleo, ve por dónde viene el ataque. Y cuando viene el ataque, salta. Un apologista salta. Por eso que gente que, digamos, no vas a encontrar en un apologista onda de amor y paz. Vas a encontrar, digamos, gente que está entrenada en defender la causa cristiana. ¿Se va entendiendo un poco? Bien, avancemos un poquito más. Siempre hablamos de la Biblia. La Biblia dice de sí misma que es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, dice separa los tuétanos, las coyunturas. Es esa palabra que es enviada por Dios y hace lo que tiene que hacer. Pero dice que la Biblia es al joven lumbrera a su camino, ¿no? La Biblia habla de sí misma como que es un montón de... Pero la Biblia es... ¿Qué dice que es? 23, 29. ¿Quién tiene ese texto? Mirá lo que dice la Biblia que es. Jeremías 23, y vamos ahora al ministerio profético, ¿no? Mirá lo que dice la Biblia de sí misma. Dice Dios que su palabra es como... Fuego. ¿Y cómo? Martillo que quebranta la piedra. Martillo que rompe la piedra. En alguna versión en vez de martillo dice hacha. Sea hacha, sea martillo. Yo me puse el martillo de Thor ahí, digamos. O el hacha vikinga, lo mismo. Pero algunas versiones traducen o martillo o hacha, es lo mismo. Pero es decir, es martillo que rompe. Pues sí, la Biblia rompe. Y muchas veces Dios tiene que romper para después edificar en su voluntad. Muchas veces Dios tiene que romper malas ideas, malas estructuras, malos fundamentos. Y cuando Dios tiene que romper, no viene con textos de cicatrización, viene con textos de rompimiento, digamos. Después viene el proceso de sanidad y después vendrá el proceso de edificación. Pero al principio hay que romper. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay que romper las obras del diablo en nuestro coco, digamos, para poder poner un pensamiento superior y un pensamiento conforme a su palabra. Entonces la palabra es martillo. ¿Quiénes tienen en la boca palabra de martillo? Y muchas veces los apologistas y los profetas. Que no tienen la intención de ofender. Obviamente, nadie predica para ofender. Pero muchas veces cuando se declara la palabra, puede, en ocasiones, que alguno pueda sentirse ofendido. Pero bueno, que madure y que después crezca, pero digamos, lo que es bueno hay que celebrarlo y lo que está mal hay que hacerlo consciente.
lo que está mal está para corregir. Y tanto los profetas como los apologistas tienen este ministerio, ¿no? Entonces, de alguna manera en la Biblia hay palabras de amor, hay palabras de esperanza, hay palabras que sanan, hay palabras de renuevo, pero hay palabras que tienen que romper la obra del diablo en nosotros para poner un fundamento mejor, ¿sí? Vamos al ministerio profético, ¿sí? Y los profetas, y acá quisiera, y aprovecho con esta definición porque están arrancando la escuela, después van a venir un montón de temas realmente muy enriquecedor, pero quisiera por lo menos en esta breve introducción, estoy introduciendo nomás, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Definir algunas palabras y por lo menos diferenciar algunas cuestiones. El ministerio profético, la palabra griega profeta, sí, la palabra profeta en el Antiguo Testamento es Naví, ¿sí? Profetismo del Antiguo Testamento diferente al del Nuevo. En el Nuevo Testamento, esta palabra profeta da la idea de ir adelante, pro es adelante, ¿sí? Tiene que ver con predicar en público, eso es profeta. Profeta es el que predica públicamente, ¿sí? Etimológicamente la palabra significa esto. La palabra profeta indica la proclamación, la comunicación de la mente o el consejo de Dios. Esto es la profecía neotestamentaria, ¿sí? Y yo quisiera mostrar la diferencia con el profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Notan una diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y un profeta del Nuevo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Los profetas del Antiguo Testamento, lo que decían que era parte de los libros que tenemos en la Biblia, es decir, ellos recibieron revelación directa y esa palabra forma parte del canon bíblico, ¿se entiende? Muy diferente a los profetas del Nuevo Testamento. El cristianismo tiene un concepto de canon cerrado. Canon quiere decir la cantidad de libros que forma la revelación de Dios. Canon, digamos, el canon del Antiguo Testamento son 39 libros. El canon del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está formado por 27 libros. No hay más revelación. Todo lo que Dios ya quería revelar, ya lo reveló. ¿Se entiende? La profecía o la palabra profética en el Nuevo Testamento que viene de Dios siempre va a estar en concordancia con lo ya revelado. No hay revelación nueva. ¿Se entiende? Entonces, la gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo es que los del Antiguo lo que decían era palabra de Dios revelada, eran los libros sagrados que tenemos en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, digamos, ¿se entiende? Nada que ver a la profecía, al don de profecía. Una cosa es el oficio profeta, el ministerio, y otra cosa es el don de profecía, ¿sí? Ahora vamos a aclarar un poquito. Pero lo que quiero decir es que esta palabra, profetés en griego, ni etimológicamente, ni en el uso corriente se refiere a la capacidad para adivinar el futuro. No tiene nada que ver. La palabra a veces en el uso popular, en el entendimiento popular, la gente consulta a un profeta como si fuera un horóscopo cristiano, digamos así. Y no tiene nada que ver la función que la Biblia le da en el Nuevo Testamento a la palabra profeta con ese uso. Al contrario, el profeta es el que comunica palabra de Dios y lo hace públicamente. Sería un predicador de la palabra en la esfera pública. Ese es el profeta. Y yo siempre lo digo en reuniones de pastores, en los consejos pastorales, la verdadera voz profética muchas no se da en los cultos proféticos, que son maravillosos y lo disfrutamos todos. Pero la verdadera voz profética es colonizar las redes, es anunciar el mensaje del Señor en la esfera pública, como fue en una marcha, en una manifestación, en un medio de comunicación, en las radios, en las redes. Eso es voz profética. O directamente en la esfera pública, en la esfera del gobierno. ¿Sí? Juan el Bautista, el paradigma, ¿no?
¿Ustedes se imaginan a Juan el Bautista haciéndose una selfie con Herodes? Digo, no sé. Herodes, tomen un cafecito, hagamos diálogo. Tengamos diálogo, a ver, entonces le regala ahí el rollo y se saca una sed con el rollo y le regala. Los políticos están llenos de Biblia, no las leen. Las tiran a los 5 minutos después que se las regalen. Hay que decir lo que hay que decir. Con amor, con respeto, pero con todo el peso y la tenacidad que tiene la palabra de Dios. Eso lo entiende el profeta y el apologista. ¿Sí? Hay 5 ministerios maravillosos que estos no son dones del Espíritu Santo, son dones de Cristo. Y es Efesios 4, 11 y 12, dice que el Señor, Dios, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a otros evangelistas. Hay una lista de dones. Pero acá se menciona los profetas dentro de la estructura del Nuevo Testamento. Y se los dejo ahí como para que anotan, los que están anotando, 2 versículos nada más. Los mejores pasajes para entender el ministerio profético en la iglesia del Nuevo Testamento son 2. Primera de Corintios 14:3 y Hechos 15:32. Los profetas en el Nuevo Testamento en realidad se encargan de la edificación de la iglesia, de la exhortación. Primera de Corintios 14:3 y Hechos 15:32. Un profeta no viene a hacer que nadie salga triste. Un profeta no viene a tirar palo y hacer que la gente se vaya demolida después, porque los profetas, algunos itinerantes, ¿viste? Te hacen un baile barro y después el pastor tiene que andar enyesando, tiene que andar con la perniquebrada, tiene que andar con el mertiolate, ¿no? Es decir, un profeta edifica. Un profeta exhorta, y estoy hablando en Reina Valera. ¿Qué es la exhortación? Suena a reto, no. La exhortación, escuché un pastor una vuelta, decía, la exhortación es una tirada de oreja, pero con la mano en el hombro. Es cuando alguien tiene que decirle algo a otro para corregirlo, pero expresándole el amor, no el juicio. ¿Sí? Y eso es un don que edifica. La buena amistad me bendice cuando viene alguien y dice, che, Gabriel, estás pifiándole. Me bendice. Si soy orgulloso, me voy a enojar. Si recibo de parte de Dios ese consejo, va a ser para mi edificación. ¿Se entiende? Eso es la función del profeta en el Nuevo. Consolidar, edificar, afirmar, evangelizar. ¿Sí? Quiero dejarles, para que lo vean en casa, un videíto que lo tengo ahí en el canal de YouTube. Y una de las cosas que en este tiempo la iglesia está padeciendo como ataque es la confusión y el avance de todo lo que es la ideología de género dentro de la teología cristiana. Es tan perverso el asunto que se están metiendo aún porque esta gente no respeta nada, no respeta la fe, no respeta a los niños, no respeta... Y se están metiendo... Entonces, hay un montón de libros publicados por editoriales evangélicas que están permeando la ideología de género, generando confusión aún en pastores, no en pastores no formados. Lo que me preocupa es en pastores aún que tienen académicamente un grado teológico. Y esto es gravísimo, ¿no? Les comparto solo para si alguno quiere linkear ahí las redes, alguna consulta, algún libro bibliográfico, algo para compartir. Valerini OK son las redes y especialmente el canal de YouTube también, donde hay muchos videos, cursos de capacitación que pueden aprovechar. Un gran tema que seguramente el pastor le habrá mencionado y demás es que muchos de estos ataques tienen que ver con la Agenda 2030. Estos son videitos que pueden ver ahí en el canal de YouTube y que el pastor también, más que claro, es un referente en muchos de estos temas y les habrá abierto también
el diálogo a la reflexión. Tenemos que entender que la batalla, ¿estamos en la batalla? La batalla que estamos viviendo es espiritual. Dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra las personas, contra carne y sangre. Nuestra batalla es espiritual, pero es cultural y termina siendo siempre política. Y esto tiene que ver también con el ministerio apologético y tiene que ver también con el ministerio profético. Muchos de los profetas en el Antiguo Testamento eran lo que se llamaba profetas de la corte. ¿Se acuerdan a Natán cuando estaba con David? Y le contó una parábola, ahí había un hombre que tenía una ovejita, qué sé yo, ¿se acuerdan esa? Y le robó la ovejita que tenía uno solo, él teniendo un montón, ¿y qué hay que hacerle a ese hombre? Y David dice, ese hombre eres tú. Había tomado la única mujer que tenía Urias, ¿se acuerdan? Sí. Un profeta que le dice a la autoridad de gobierno lo que le tiene que decir, con mucho amor cristiano, pero con la cosa clara, digamos, siempre, ¿no? Espíritu profético, ministerio apologético, ¿no? La batalla termina siendo siempre cultural y también política. Obviamente, esa guerra que empezó en Génesis capítulo 3, dos reinos que se oponen, el mal contra el bien, hoy lo vemos todos los días en la cultura, en el colegio con los chicos, en los medios de comunicación, permanentemente vemos ese mundo confrontado, permanentemente, ¿sí? Nosotros vivimos una gran batalla espiritual contra tres grandes áreas, ¿no? Ese pecado sobrenatural que viene de arriba, ¿sí? Una batalla espiritual contra el diablo. Ese pecado que nos brota de la carne es una batalla espiritual con un pecado interno, digamos que estamos luchando, es una lucha permanente, y ese pecado de corte social que nos lleva a reaccionar con el otro como no queremos. El apóstol Pablo dice, al final termino haciendo lo que no quiero hacer, ¿no? Y lo que quiero hacer no lo hago. Hay una batalla espiritual, ¿sí? Pero tenemos que entender que esta batalla es cultural también. Y para dar batalla cultural necesitamos tener fundamentos, capacitarnos, por eso celebro espacios como estos, para entrar en diálogo y para poder levantar los valores del Evangelio. En una batalla cultural, como decimos siempre, no hay tiros, ¿sí? No hay balas. En una batalla cultural hay ideas. Y uno va a confrontar, uno va a hacer la guerra, no terminando la trompada, digamos, uno va a hacer la guerra argumentando, ¿sí? Con diálogo, con fundamentos, ¿sí? Por eso que muchas veces esta batalla termina siendo siempre política también. Y acá viene la cosa. Cuando uno va a Brasil, la iglesia cristiana en Brasil es recrecida. Tremendo. Colombia, yo en el año 2000 fue la primera vez que fui a Colombia. Iglesias que eran estadios de 50.000, 60.000, es común, iglesias chiquitas ya son de 3.000, 4.000 personas, ¿no? En toda América Latina, en El Salvador, en Guatemala, digamos, iglesias muy crecidas, hay un evangelio muy lindo en el continente. Y uno se pregunta, con tanta cantidad de cristianos, ¿cómo es posible que se haya consolidado la izquierda en la región? ¿Cómo es posible que, digamos, haya tanto por Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, México, con tanta cantidad de creyentes, ¿no? Miren acá. Este es el mapa hoy de la Argentina, es el mapa político de América Latina. La mayoría de los países en rojos son países de corte de izquierda. ¿Y por qué mencionar la izquierda? Porque la izquierda es anticristiana. Porque la izquierda taxativamente es contraria a la iglesia. Marx ya decía que la religión es el opio de los pueblos. El opio de los pueblos. Y tienen una postura hegeliana desde lo filosófico. Son contrarios a Dios y los valores cristianos. Vienen a destruirlo todo, ¿sí? De hecho, el cristianismo en países totalitarios donde impera la izquierda
la iglesia está prohibida, la verdadera iglesia es subterránea, ¿no? Cuba, China, países, regímenes así cuando hablamos de esto, el anticristo, yo no sé qué idea tienen de cómo va a venir el anticristo, pero el anticristo no va a venir, digamos, vestido de rojo con todo cuernito y cola, los diablitos de Avellaneda, digamos, no va a venir el anticristo así. Viene en forma de un sistema. Y si hay algo que literalmente es un sistema anticristo, son estas políticas que hoy están imperando, promovidas por este sector político, ¿sí? Perdonen las fotos, pero tengo que mostrarlo. Este es el mapa de la región, los líderes de la región, alineados todos absolutamente con... y bueno, faltan los nuestros ahí, ¿no? El mapa Perdón. Perdón. Falta ponerle... No había problema, sí, falta ponerle los nuestros, pero digo, hoy el mapa de la región, los referentes son están alineados en esta Agenda 2030, están alineados en destruir a la familia, en destruir la vida desde la concepción, están alineados en llevar adelante políticas de homosexualización temprana, en hacer de la escuela y usar la escuela como aparato ideológico del Estado. Están todos alineados en lo mismo. Por eso que tenemos que entender de una buena vez que el tema de la vida no fue un tema un tema ético, un tema moral, fue un tema político. ¿Sí? Hemos presentado los mejores argumentos defendiendo la vida, no sirvió para nada. Cuando hicimos el obelisco, ¿recuerden quiénes estuvieron en el obelisco? Eso lo organizó Asiera, ¿sí? Más de 500.000, 600.000 personas en el obelisco. El mensaje fue otro, no dijimos viva la vida, sí a la doble. ¿Qué dijimos en el obelisco? Con aborto no te voto. Y ese mensaje fue un mensaje político. Ese mensaje lo escuchó el Senado en el 2018. Porque al político lo único que le importa es el voto de la gente, no le importa los valores, pero dice, con aborto no te voto. Y ese año no salió la ley. ¿Qué pasó? Vino el 2019 y vinieron las elecciones del 2019. ¿Y qué pasó en el 2019? Una gran controversia, ¿no? Los mismos que dijeron con aborto no te voto, la mayoría terminó votando al frente cuya principal bandera de campaña fue El aborto. y el mismo día se votó la ley de aborto y el ajuste a los jubilados. Sí. ¿Sí? Y ahora, la semana pasada, maravilloso, los pocos dólares que respaldaban el activo del ANSES fueron especificados. Maravilloso. Viva. Maravilloso. Tenemos que entender esto, porque siempre hay alguna hermanita que en los posteos que hago en redes debe pasar al pastor acá también. Pastor, no somos de este mundo. Y yo le pongo abajo, mi hermanita, pero estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Somos ciudadanos del cielo, vamos a la patria celestial, pero somos ciudadanos de la república en la que vivimos, tenemos deberes civiles y somos responsables también de a quién vamos a votar. Yo soy apolítica. No, nadie es apolítico. Mira, usted vota cada 2 años, cada 2 años vota. Y como cristianos somos responsables también de a quién estamos respaldando. Miren esto. Esto para que vean el marco ideológico, ¿sí? No alcanzó la ley de aborto. La ministra de Salud, Carla Bisotti, ¿vieron que todos los programas en la Argentina terminan con AR? Plan, progresar, plan, procrear, plan, descansar, bueno, todo termina con AR. Bueno, esto es el plan castrar. Vasectomía y ligadura tubárica para adolescentes. Estamos hablando, a ver, si hay una mujer embarazada con 5 cesáreas, qué sé yo, es una indicación médica. Acá estamos hablando de ligadura tubárica y vasectomía en prepúberes a veces, ¿no? O en adolescentes. Esto es criminal.
¿sí? A ver, de nada sirve, como decía un cura, ¿no? Orar para que Argentina respete la vida y terminar votando como ateos. No tiene sentido orar como creyentes, pidiendo que Dios bendiga a la Argentina con el don de la vida y terminar votando un partido abortista. No tiene sentido orar para que los jóvenes salgan de la droga y terminar votando por una coalición de delincuentes asociados al narcoterrorismo, digamos decir. Todo tiene que ver con la vida cristiana, todo tiene que ver con el ministerio profético y todo tiene que ver con este tema que tiene que ver con la apologética. La misma ministra de Salud, desde el Ministerio de Salud, se supone que el médico o la médica que gestiona salud tiene que llevar adelante políticas para cuidar la salud de los ciudadanos, inaugurando Expo Cannabis, es decir, facito para todos. Y todas. Y todos, y todis, digamos, decir. No estamos hablando del aceite de cannabis medicinal que está indicado en neurología para aquellas convulsiones recidivantes, sobre todo en neuropediatría. No estamos hablando del aceite, estamos hablando de semillas de hoja para faso, digamos, ¿se entiende, no? Entonces uno dice, a ver, esto es contrario a la medicina, esto es contrario a una gestión de salud. Y bueno, ni les digo algunas otras cuestiones donde quieren meter el género incluso para la cartera de Juan Cabandier, el ministerio Juan Cabandier, un programa para generar conciencia y separar la basura desde la perspectiva de género. Si alguien entiende esto y me lo quiere explicar, yo leí todo, o sea, no entiendo, ¿no? Será la botella acá y el botello acá, no sé cómo será. Pero en vez de estar ocupados realmente en la necesidad de la gente, estas son las políticas, ¿sí? ¿Debe la iglesia adaptarse a los tiempos? ¿Debemos seguir celebrando cultos, evangelizando, predicando, discipulando, gloria a Dios, haciendo crecer la iglesia? Y, digamos, encerrarnos dentro de nuestra comunidad, como lo hizo el monasticismo, siglo III, siglo IV, siglo V, con órdenes monásticas, o tenemos que de veras linkear con las cosas que están pasando en este tiempo y llevar una voz cantante, una voz profética, una voz que ejerza influencia en medio de la sociedad. Todos los años, durante un mes, y permanentemente en la ciudad de Buenos Aires se celebra, se promueve y con fondos públicos se publicita el Día del Orgullo Gay, la Semana del Orgullo, el Mes del Orgullo. Y, a ver, el foco de ataque, tenemos que entender, de los colectivos LGTB se centra principalmente en la población cristiana y particularmente el ataque es en la concepción de la familia, es en el matrimonio natural y en el tema de la identidad. Hay un gran esfuerzo por confundir a niños, adolescentes, a las próximas generaciones, ¿no? Y esto es parte de una agenda que tienen los políticos hoy. El Señor me permitió la gracia de en TN, en un programa de televisión, a dos voces, decirle al mismísimo ex ministro de Salud abortista, Ginés García González, que es totalmente incompatible el ejercicio de la medicina con promover el aborto. Viene la respuesta. A mí siempre me invitaron como especialista en ética biomédica, yo siempre fui a los programas como, se habrán enterado, no sé cómo, no sé. La respuesta, si ven el video de Ginés, es pastor, así con esta acá, con mi pastor, no se metan temas de salud. Yo no controlo cejas, digamos, en oración trato de que la paloma no se me vuele, digamos, pero no controlo cejas y si ven el video se me levantan sola y digo, ¿por qué no me puedo meter? 30 años de hospital tengo, soy especialista en ética biomédica, ¿por qué no puedo hablar de salud? Quieren callar la voz profética, quieren callar la voz que levanta valores.
Eso, si ustedes googlean fascismo, el fascismo es callar la voz disidente. Cuando un profeta, cuando un hermano, una hermana se levanta y comparte un valor bíblico, tiene una palabra de dirección, una palabra que realza el valor del sentido bíblico, enseguida van a haber voces que quieran callar la voz profética. Por eso que hay que desarrollar carácter. No enojarse, carácter, confianza, seguridad, ¿sí? Sin lugar a dudas tenemos un gran problema hermenéutico, tenemos un gran problema de entender la Escritura. Con la misma Biblia muchos entienden cosas diferentes, tenemos un gran problema ahí, pero miren, una de las cuestiones que más le interesan al diablo en este tiempo con todas estas políticas es confundir en la identidad. Si ustedes van a Mateo capítulo 4, que no hace falta buscarlo porque todos lo conocen, en Mateo 4, antes de que Jesús empezara su ministerio, recientemente se bautizó, dice que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Y ahí en el desierto fue tentado. Se le aparece el diablo. Las tres tentaciones apuntan a confundir la identidad de Jesús. ¿Cómo es la tentación? Fíjate, si eres el Hijo de Dios, entonces, las tres veces empieza igual. El diablo lo que quería es que Jesús creyera que era hijo de María y José, pero no que era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Y fíjate, si eres el Hijo de Dios, y bueno, 40 días estuviste ayunando, hace que estas piedras se conviertan en pan, ¿sabes? Si sos el Hijo de Dios, subite a la punta del pináculo y tirate. Total, el Salmo tanto dice que enviará a sus ángeles para que tu pie no... Si eres el Hijo de Dios, una tentación para generar confusión. Esto es la ideología de género hoy en el siglo XXI. ¿Qué le dicen a los chicos? Pueden ser mujeres, a las mujeres le dicen que pueden ser varones, la mujer puede tunearse, puede, digamos, hacerse una cirugía mutilando sus órganos reproductivos sanos, haciéndose una mastectomía bilateral, haciéndose una histerectomía, puede hacer un tratamiento hormonal, desarrollar características sexuales secundarias, engrosar el cartílago cricoideo, sacar boes y puede caminar así, puede hacer todo, pero una mujer va a seguir siendo mujer. Y nadie se tiene que ofender. Y viceversa, el hombre se puede cortar partes sanas, puede implantarse otras partes, pues esas otras, ¿no? Miren qué lindo. Las obras sociales no cubren. Si una mujer se mira en el espejo y se siente mal porque tiene una micromastia, digamos, tiene poco gusto y se siente mal, entra en depresión, quiere ponerse, digamos, una prótesis que pone... Esa cirugía es estética, tiene que ir a una prepaga a pagar la parte. Pero la ley en Argentina, votada en el 2012, obliga al sistema público que si un hombre se autopercibe mujer, todo el proceso para acompañar la identidad del nuevo género es cubierta con tus impuestos y con mis impuestos. ¿Cómo no vamos a saltar, digamos? ¿Cómo no vamos a levantar una voz profética? Cuando como papá vemos que mandamos a nuestros hijos al colegio y le enseñan estas perversiones, perdón, hay que ser muy frío para no saltar. A mí me hierve la sangre con educación, pero se me levanta la voz profética. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que hoy tenemos que estar entendiendo, que son parte de esta agenda y que todo esto ya está metido dentro del plano bíblico. No tengo tiempo y quiero cerrar para honrar, digamos, el tiempo que ustedes disponen para esto, ¿no? Pero, a ver, para ser inclusivo, la Iglesia tiene que aceptar la ideología de género. Pregunto, ¿la Iglesia de este tiempo tiene que estar abierta a recibir a todos?
Vamos de vuelta. ¿La iglesia tiene que estar abierta para recibir a todos? Sí, claro que sí. Todos son bienvenidos, obviamente, para eso estamos. Todos. Al malandra, al que robaba, dice Pablo, no robe más. Al heterosexual, al homosexual, al picaflor que se equivoca de cama en cada noche, digamos, decir, todos son bienvenidos. ¿Cuál es el sentido? Arrepentirse y encauzar su vida en el Señor. Ahora, la otra pregunta. ¿Debe la iglesia adaptar la sana doctrina para que nadie se ofenda? No. Ese es el punto. Todos son bienvenidos, pero la predicación de la verdad es prioridad en la iglesia del Señor. Amén. Todos son bienvenidos, a todos nos dirigimos con amor, pero yo trazo una diferencia, ¿no? Hay gente, miren estas iglesias que ponen la bandera, este es otro logo que tenemos que recuperar que nos afanaron, el arco iris es el pacto noélico, ¿no? Esa amistad que Dios hizo con la humanidad, nos afanaron este símbolo, pero digo, noten esto, si esas son iglesias inclusivas, ¿qué quiere decir? Miren la manipulación del lenguaje. Quiere decir que aquellas iglesias que mantienen la enseñanza durante 21 siglos de lectura del cristianismo y entienden que la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, sea hetero o sea homo o sea lo que sea, está mal. La sexualidad es una bendición de Dios dentro del marco del matrimonio, fuera, sea con hombre, sea con mujer, sea con lo que sea, no es aceptada delante de Dios. Entonces, le llaman iglesias inclusivas. ¿A cuáles? A las que toleran lo que la misma Biblia dice que no es voluntad de Dios. ¿Tenemos la Biblia inclusiva? ¿Qué es la Biblia inclusiva? Es la misma Biblia que tenemos nosotros. Pero abajo al pie dice que aquellos pasajes bíblicos referidos a la sexualidad, donde Dios dice que todo eso es pecado, abajo te explica que lo que dice arriba no es así, es así. Es la misma Biblia, pero explicada en una forma muy perversa, generando confusión. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es la misma teología de la liberación de la década del 70, de corte marxista, ¿no? Mezclada con teoría queer, mezclada obviamente con teoría feminista, sale ahí una teología queer, una teología de género. Ya hay libros en editoriales cristianas, tradicionalmente cristianas, el Evangelio Subversivo y tantos otros, que lo que causa impacto es cómo esto se metió no solo en el ámbito de católicos, también en el ámbito evangélico. Necesitamos que los linfocitos T de la Iglesia del Señor abran los ojos y abran la boca frente a esto, ¿sí? Esto hay que charlarlo, hay que conversar. Este libro me lo traje de España. Solo un Jesús marica puede salvarnos. Reflexión, es devocional, es un libro devocional, ¿sí? Fíjate ahí, reflexiones cristianas en clave gay. Maravilloso. En la página, ahí en una de las páginas de este libro, la página 27, el autor, un tal Carlos Osma, aclara y dice así: advierto, antes de empezar, que soy un lector y no un especialista en la Biblia. Él es profesor de matemáticas. Bueno, no dimos cuenta, digamos. No entiende nada, digamos. Pero lo tenés en la librería. Lo tenés en la librería. Y tenés libros de teología, no como este que es devocional. Tenés libros de teología en serio, teología indecente, escrito por esta autora, Marcela Altaus Rey, que en realidad se recibió en el ICEDET, doctora en teología, tiene título académico, y si lees el libro tiene una altura tremenda a nivel teológico y filosófico, y es un libro absolutamente perverso. ¿Sí? Entonces, digo esto para que veamos que hay un ataque directo, no solo en la educación, no solo en la política, no solo en la salud, a nivel teológico, a nivel cristiano también. Y cierto, la verdad que nos
nos moviliza como papás que haya contenidos educativos en la escuela a nivel inicial enseñando que hay chicas, hay mujeres que nacen con vulva, pero hay mujeres que nacen con pene y viceversa. Que hay varones que nacen con vulva y varones que nacen con pene. Esto es perverso. Miren Clarín, esto es escándalo en un jardín de infantes, denunciaron a una docente por hacer que los chicos se besen en la boca. ¿Cuál es el contenido curricular que una docente quiere enseñar a los chicos haciendo un ejercicio como este? Esto es un colegio nuestro, evangélico. El INADI pide la intervención del gobierno a un colegio que no acepta la identidad de género, es decir, un colegio cristiano. Entonces dice, no, nosotros vamos a enseñar valores. El gobierno le pide la intervención. Estamos viviendo un tiempo donde todo el sistema legal, las leyes, están cercando a los cristianos para terminar viviendo en la ilegalidad. Entonces necesitamos, me parece, como iglesia, levantar una voz. Y como siempre decimos, ¿no? Tenemos que combatir lo que Dios combate y defender lo que Dios defiende. La iglesia debe decir no a lo que Dios dice no. Y debe amar todo lo que Dios ama. Decir no a lo que Dios dice no, no es no tener amor. Que nadie te corra, digamos, con falsas promesas cristianas, ¿no? Hay que decir no a lo que Dios dice que no. Y eso no es falta de amor, eso es amor por la verdad. ¿Sí? Y cierro en serio, que cuando un pastor dice cierro, cierra y sigue, digamos, ¿no? Pero creo que es tiempo que como iglesia, creo que como ciudadanos, en este tiempo salgamos a defender los valores del Evangelio. Hubo alguien que dijo, un gran predicador, que dijo, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en lugar de tragar. Si sos muy dulce, no hay voz profética ni voz apologética. La voz profética y la voz apologética tienen mucho de sal. Y eso va a generar en algunos aversión. Los pastores como Sabatini, como yo y tantos otros, que tenemos un carisma, digamos, un perfil ministerial de corte profético o apologético, no somos bien aceptados o quizás tolerados aún entre pares. El loquito, digamos, el loquito de los videos dentro del auto, el loquito que se pelea con el ceño fruncido, pero creo que Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que quieran levantar los valores del reino en la República Argentina. Dios está formando un pueblo cada vez más nutrido, hombres y mujeres de fe que se plantan para enfrentar precisamente los embates del ataque al cristianismo. Y esta es mi última placa, ya cerré. Esta es mi última placa. Primer libro de Samuel 17:10. Todo el ejército de Dios, el ejército de Israel, enfrentando en guerra a los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Y dice que apareció Goliat, fíjate en este versículo, en el 10, y dice que Goliat durante todo el día, 40 días y 40 noches, decía esto, a ver, denme un hombre que se atreva a pelear conmigo. ¿Dónde estaban los soldados profesionales del ejército? ¿Dónde estaban? Atrincherados. Hagan así, a ver, así. Atrincherados. Isaí tuvo varios hijos. ¿Alguien tiene 3 hermanos? ¿Acá que tenga 3 hermanos? Bien. 4. Bien, allá. Bien. 5, que son 5. Bien. 6. 6. Vamos por una más. 7. Bien. 7 hermanos. Bien. 8. 8, 9. ¿Nos quedamos en 8?
Impresionante, un aplauso ahí para el hermano, impresionante. Mira, primer hijo, 1554 fotos, ropa nueva. Segundo hijo, 600 fotos. Si es un hermano y el hermano mayor, el hermano también, la zapatilla del más grande le pasan al más chico. Si el tercero era varón y estaba más, las zapatillas pasan al tercero. ¿Sí o no? Sí. ¿Vos te imaginás ser el octavo? Ese era David. Ese era David. Era el chepibe que estaba cuidando las ovejas. Los tres primeros eran de la aristocracia militar. Mi hijo el militar. El padre lo mandó al ejército. ¿Dónde estaba? Un día viene David, el más chiquito, ¿viste? El pibe, el más chiquito, octavo. Y lo agarra el padre y le dice, David, toma, pan y queso, andá a llevárselo a tus hermanos que están peleando en el frente de batalla. Cuando llega David, se encuentra a Goliat y a todos los soldados entrenados profesionales muertos de miedo. Un jovencito que era el último orejón del tarro, el olvidado de la familia, al que le decían, vos no sos nada, vos no podés andar al campo a cuidar las ovejas. Nunca permitas que nadie te diga que no podés. Nunca permitas que nadie te subestime. Nunca permitas que nadie te ningunee. El último pasó a ser el primero. Y frente al desafío de este gigante, se le empezó a arder la sangre de David. Y dio un paso al frente y dijo, yo voy a pelear contra ese gigante. Yo voy a pelear. Y vos venís a mí con jabalina, espada, pero yo voy a ir a vos en el nombre del Señor de los ejércitos. David decía, ¿habrá alguien que quiera pelear conmigo? Y hoy hay gigantes que se han levantado para atacar a la iglesia del Señor. Yo quisiera terminar esta charla, esta clase de hoy, con un tiempo de oración, si les parece. Y te invito a que te pongas en pie. Y que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y que puedas ahora, en este último momentito, no escuchar mi voz, escuchar la voz de Goliat. Escuchar a Goliat. Goliat dice, ¿habrá alguien que quiera y que venga a pelear conmigo? Hoy hay Goliats que ya se levantaron para destruir el matrimonio, para destruir la familia. Son los Goliat de las drogas, son los Goliat de la destrucción de la identidad, son los Goliat de este tiempo que están atacando a los hijos de Dios. Cerra tus ojos, oremos al Señor. ¿Habrá alguien hoy que sienta de parte del Señor decir, yo quiero ser como este David, que va a enfrentar a estos que se están levantando para atacar a la iglesia del Señor? ¿Habrá un joven en esta noche? ¿Habrá una joven en esta noche que diga, yo no voy a ir al aula, yo no voy a ir a la facultad solamente a estudiar? Yo voy a ir ahí porque tengo una palabra de Dios para compartir con el resto de mis compañeros. ¿Habrá alguien que sienta este llamado profético, este llamado de compartir la palabra, compartir las buenas noticias, anunciar que hay un Cristo, hay un Jesús que vino a transformarlo todo? ¿Habrá una hermana que diga, yo voy a ir a hacer las compras, pero no voy a comprar solamente lo que necesito para el día? Voy a aprovechar esa ocasión para hablarle a mis vecinas, de hablarles del amor del Señor, para hablarles de Jesús. ¿Habrá alguien en esta noche que reciba este llamado de Dios para sumarse a esta batalla y levantar una voz apologética, una voz profética en este tiempo de ataque al cristianismo? ¿Habrá un varón en esta noche
Que diga, yo no voy a ir al trabajo solamente para ganarme el sustento y para ganar el sueldo. Voy a ir al trabajo y aprovechar esas 8 horas, esas 10 horas para hablarle a mis compañeros, para hablarle a los clientes, para poder declarar una palabra que transforme la vida de otros. Hay una palabra que cambia las familias, hay una palabra que imparte un propósito de vida eterna. ¿Habrá alguien que le responda a Goliat y diga, acá estoy yo? Si sentís este llamado de parte de Dios, levantá tu mano ahí donde estás. Porque esta oración la estás sellando con tu decisión delante de Dios. Y levantá tu mano ahí donde estás, decirle, Señor, yo soy ese alguien. Yo soy ese alguien. La iglesia está orando y la iglesia espera un milagro de parte de Dios sobre la Argentina. Pero ¿sabés qué? Cuando Dios se mueve sobre un país, no lo hace en forma mágica, lo hace usando a su iglesia, lo hace usando a sus hijos. Dios está levantando un ejército de valientes, los valientes de David, que deciden enfrentarse a los Goliats de este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa congregación, gracias por sus pastores, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias porque se abre este lugar para predicar tu palabra y para poder recibir, Señor, el llamado de parte tuya siempre a sumarnos, Señor, a un nivel más, a sumarnos a esta batalla de este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, despierta dones. Señor, consolida ministerios en el nombre de Jesús. Señor, equipa con esa palabra valiente, esa palabra poderosa, esa boca que se abre, oh Dios, para tener palabra que sane, palabra que enderezca lo torcido del camino, palabra, oh Dios, que edifique, palabra que sane, palabra que restaure, pero palabra, Señor, que declare fundamentalmente tu verdad, que nada ni nadie pueda torcernos del centro de tu voluntad. Señor, bendigo a mis hermanos en esta noche. Hombres y mujeres valientes, jóvenes comprometidos, sumados, Señor, a este espíritu profético, a este ministerio de defensa de la fe. Señor, para poder ser una iglesia que influya y que marque la diferencia en este tiempo que estamos viviendo. Señor, recibimos tu gracia y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Gabriel, realmente un honor, un privilegio. ¿Lo disfrutaron? Sí. Bueno, como él dijo, está viajando por todos lados, haciendo esta labor apologética. ¿Cuántos se comprometen a estar orando por él? Amén. Mirá que el Señor está viendo la mano, no te das el chanchorrengo después porque estás al horno. ¿Sí? Y a seguirlo por las redes, Gabriel Ballerini en YouTube o Gabriel Ballerini OK en las redes en Instagram y en Facebook. Así que síganos en las redes. Dios los bendiga. Gracias por haber venido. Recuerden que el martes que viene no hay, recién el otro martes tenemos escuela, igual mañana hay reunión y todas las actividades normales. El viernes los hombres tenemos reunión de hombres, no se olviden. Y los que aún no ofrendaron y lo quieran hacer, aquí está el lugar para hacerlo. Dios los bendiga. Nos vemos. Su nombre dice.